Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a las personas que se van a conectar, a las personas que van a hacernos el favor de vernos un ratito o todo el en vivo. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre la discapacidad auditiva. Recuerden, vuelvo a insistir, que nosotros hemos agrupado en 5 tipos de discapacidad. Discapacidad física, que ya hablamos, discapacidad psicosocial, discapacidad visual, discapacidad intelectual y hoy vamos a hablar de la discapacidad auditiva. Muchísimas gracias por vernos, ojalá sea de interés para ustedes y bueno, pues ahí está el tema. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, por tenerme aquí. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Esperemos que el tema de hoy les interese, les agrade y sobre todo que participen mucho, personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Creo que es muy interesante y muy importante la interacción. Los que vienen en camino, pues ojalá que lleguen bien a su destino. Ojalá que lleguen con bien a donde tengan que llegar. Espero que hayan tenido un muy buen, lindo jueves, ya casi viernes, ya es jueves 16 de noviembre ya, y entonces pues bueno, muchísimas gracias a las personas que van a replicar este en vivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan y sobre todo apoyan la página aquí de Fidel. Gracias por sus finas atenciones, gracias por sus comentarios que son todos bien agradables y todos nos hacen crecer, todos nos hacen que pensar, todos nos enseñan y aprendemos de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con los que se están conectando. Bienvenidos, muchísimas gracias nuevamente, buenas noches y comenzamos. Muchísimas gracias. Pues bueno, primero está haciendo frío, Primero, estamos a punto de congelación. Está haciendo frío, creo que va a ser un invierno muy fuerte. Está muy frío. Muy frío, entonces... Todos los años creo que decimos lo mismo. Sí, ya es hora de prenderlas ahí, de taparnos con más cobijitas y prender los calefactores un poquito, nada más, poquito. Exactamente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la discapacidad auditiva. Vamos a dar unas estadísticas. De acuerdo al INEGI, al último censo, la discapacidad que más se encuentra aquí en México es la discapacidad físico-motriz, en segundo lugar la discapacidad visual y casi al parejo la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva pues es la pérdida del oído, la pérdida de escuchar que hace o que provoca también que haya pérdida en el habla al no haber estimulación de los sonidos para que hacia el habla, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Esta pérdida de audición, pues, puede tener diferentes causas. Una de las principales causas es la causa genética. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que hay familias donde papá y mamá tienen la discapacidad auditiva y alguno de los hijos sí tiene discapacidad auditiva y otros hijos no lo tienen. Entonces es un poco de tipo genético lo que provoca esta pérdida de audición y hay... O sea que sí puede ser hereditaria y puede ser no hereditaria, por el caso que estás diciendo de que los hijos, algunos sí y otros no, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, esto no quiere decir pues que siempre suceda así, pero desconozco o desconocemos cuál sería la probabilidad o de qué manera se comportaría esta incidencia. Si alguno de ustedes lo sabe, bueno, pues, díganoslo por favor. Díganoslo por favor. Ilústrenos. Y entonces esto es hablando del periodo prenatal, o sea, antes de que nazca el bebé, pues ya genéticamente ya viene con una información que va a afectar a la audición y va a afectar a que tenga este tipo de discapacidad. Otra causa es también antes de que nazca el bebé, el tema de que haya una infección
intrauterina. Dentro del útero. O sea, hay una infección dentro del útero que provoque este tipo de discapacidad. En el caso del periodo perinatal, pues puede ser también hay algunos factores, por ejemplo, bajo peso al nacer, asfixia perinatal, otras morbilidades por ahí, entonces que de alguna u otra manera afectan, ¿no? En el caso de la infancia, pues la otitis crónica, la presencia de líquido en el oído, alguna infección, algún golpe, algún accidente que tengan por ahí. El caso es que es la pérdida de audición. Esta audición se mide en decibeles. Entonces, nada más. Y en el caso de la edad adulta, bueno, pues ya cuando uno ya va... ¿Qué dijiste? ¿Perdón? La edad adulta, pues si edad avanzada, pues el tabaquismo, o sea, todo lo que no debimos haber hecho, que lo estemos haciendo, y pues como persona adulta, pues empieza a cansar la maquinita. Se empieza a cansar la maquinita. Se deteriora. Y de alguna u otra manera es una de las cosas que vas perdiendo. Así es. Y luego ya empiezas a decir, ¿qué dijiste? Sobre todo cuando no nos conviene. No te escuché, no supe de qué dijo. O invento. ¿No? Sí, entonces, y bueno, pues en términos generales podríamos decir que a lo largo de la vida pueden suceder, puede haber diferentes causas Factores. o diferentes factores. Por ejemplo, el caso de un traumatismo. Miren, ahorita es muy común que los chavos anden con audífonos. Sí. Todo el tiempo traen audífonos, todo el tiempo están escuchando. Seguramente esos chavos en su edad adulta va a disminuir su audición, porque siempre lo traen aquí, pegados, andan como zombies. O sea, andan con su teléfono y su audífono. La vida bien pasa a gusto. Vas y tú, y no solamente los chavos, ¿no? Todas las edades, también nosotros, los viejitos. Ay. Andamos, y luego andamos Las con eso. Las personas del quinto piso. Ajá. Andamos con eso, ¿no? Andamos con el teléfono, andamos escuchando música, vamos en el transporte, estamos en el trabajo, estamos en cualquier lado, y bueno, y pues eso es algo que de alguna u otra manera, pues siempre hay una alta incidencia de ruido y sobre todo sonido fuerte. Nos gusta escuchar la música fuerte, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. El mismo ruido de la ciudad, por ejemplo, no sé si se han puesto a pensar en la gente que trabaja en las esquinas, por ejemplo, los agentes de tránsito. Es un ruido de los carros y luego nosotros que nos encanta estar con el claxon. Dale, sí, es una manera de comunicarte. Pitones. Entonces, seguramente ellos van a tener de alguna u otra manera un problema de audición. Un problema de audición. Seguramente. Entonces, hasta para eso somos maleducados, no cabe duda. Sí, porque también digo, si te están diciendo, te va a pasar, cuídate, mira, no lo hagas, y ahí vas, y es cuando dices, no escuchamos a los papás, no escuchamos a los que tienen la experiencia, y entonces hasta cuando nos pasa, se deteriora. Se va deteriorando, y luego en algunos casos yo me he dado cuenta de pérdida de la audición, pérdida de la audición temporal. Cuando nos bañamos, no nos bañamos bien, no nos limpiamos el oído, y luego se va acumulando cerilla y se tapa, y luego ya va uno con el médico y ya le saca uno el tapón y luego dice, no, oye, pues, entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas. No hay que irnos al extremo, no hay que usar tanto los audífonos, no hay que escuchar música tan fuerte, no hay que abusar, pues en el caso de los accidentes, pues son accidentes, no los puede uno controlar, eso suceden en cualquier momento, pero pues siempre también hay que tener una calidad de vida donde consumamos alimentos ricos,
sobre todo que nos nutran, no que nos desnutran, ¿no? Así es. Ajá. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la pérdida de la audición? Bueno, pues una consecuencia es que no vas a poder escuchar, y al no poder escuchar vas a tener un problema de comunicación. Y este problema de comunicación, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, es un problema serio, es una barrera para poderte comunicar. Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo o qué es lo que se estaba haciendo anteriormente? Se trataba o las personas pensaban que estimular el habla era una manera de poderse comunicar y bueno, pues sí, pero no es, a mí no me parece adecuado, pues, porque no te puedes comunicar bien, no te entienden bien. Entonces, yo pienso, es un punto de vista muy personal, no sé, Olvia, o no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que la mejor manera para comunicarse para las personas con discapacidad auditiva es la lengua de señas. En este caso, la lengua de señas mexicana, aquí en México. Y entonces debemos de trabajar muchísimo en impulsar esta lengua de señas mexicana y debemos no solamente de impulsarla, sino oficializarla. O sea, como una lengua más, porque habemos, o bueno, yo no tengo esa discapacidad, hay una gran cantidad de personas con discapacidad auditiva que tienen que comunicarse. Y tienen que comunicarse para hacer cualquier cosa que hace cualquier persona. En este caso no son las barreras físicas como los que usamos sillas de ruedas, sino son barreras en la comunicación. Entonces imagínense cómo van si van al médico, cómo le van a decir cuáles o qué síntomas tienen, o qué es lo que les duele. Si van a comprar algo, cómo se van a comunicar. Si van a ver la televisión, cómo se van a comunicar. Entonces, lógicamente que, por ejemplo, nosotros tenemos un problema ahorita de comunicación con las personas con discapacidad auditiva, porque en esta red social no hemos podido encontrar la manera de poner subtítulos. Hay otra red social, las otras redes sociales hay algunas que sí lo permiten y tienen una CC. Entonces nada más le picas ahí y inmediatamente te aparece. Los subtítulos. Por eso nosotros hemos estado poniéndole subtítulos, porque otra manera de que las personas con discapacidad pueden comunicarse es a través de la lectura. Por eso es importante que los niños con discapacidad auditiva vayan a las escuelas y aprendan a leer, porque eso les va a ayudar muchísimo con el tema de comunicación, porque seguramente ustedes van a ir y van a una tienda de autoservicios y no va a haber un intérprete de lengua de señas mexicana. No lo hay, yo no he visto. Yo no he visto. Yo no he visto, por lo menos donde yo ando no he visto. Y fíjense que me ha llamado mucho la atención, también hay que platicar de los avances. Es que los al silencio, ¿no? Es correcto. Todo el silencio, ¿no? Sí, y a que no te puedas comunicar. Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, también hay avances, ¿no? Hay diferentes programas de televisión donde hay intérpretes de lengua de señas. La tecnología ha avanzado muchísimo, que te permite, a través de tus teléfonos, dependiendo de tus teléfonos, dependiendo de tu televisión, dependiendo del aparato tecnológico que estés usando, que te permite poner subtítulos, o hay incluso, el otro día me llamó muchísimo la atención, no les voy a decir el nombre de la compañía esta que vende teléfonos, pero es de una manzanita, que si tú quieres ir a comprar un teléfono y tú eres una persona con discapacidad auditiva, tú puedes hacer una cita y tú dices ahí que ocupas un intérprete de lengua de señas y haces tú la cita y efectivamente el intérprete de lengua de señas ahí está. Entonces, y así otras empresas
Ajá, el gobierno mismo, empresas privadas, o sea... No son muchas, pero hay algunas. Pero ahí van. Pero eso es Falta impulsarlas. Es un tema demasiado importante porque es un grupo de personas que se está quedando sin capacitarse, sin educarse. Porque si ustedes van a las escuelas, si nosotros estamos promoviendo la inclusión, ustedes van a las escuelas, no va a haber intérpretes de lengua de señas, seguramente ni en las escuelas ni en las universidades. Entonces les cuesta muchísimo trabajo poder estudiar. Yo he visto, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva que han hecho un gran esfuerzo por estudiar la universidad, pero es porque ellos, su mamá les apoya, les acompaña, se van con ellos para que puedan aprender para servir como sus intérpretes, o se van a la primaria, o se van al grado que tengan que ir, ¿no? Al grado que tengan que ir. Entonces, me parece que es una comunidad muy segregada, es una comunidad que está siendo muy discriminada y que nosotros no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, nosotros nos quejamos mucho de que hay falta de elevadores, que hay muchas escaleras, muchos obstáculos, muchas barreras físicas, pero creo que vamos más avanzados en el tema de la inclusión de las personas con discapacidad físico-motriz que en las personas con discapacidad auditiva. Así es. Porque es, o sea, como si le hemos puesto menos interés a este tema, a tal grado de que la lengua de señas mexicana ahí está, no se ha estandarizado. A mí me ha tocado ver dos diccionarios de lengua de señas mexicana, nada más aquí, por ejemplo, en el país. En uno de ellos, por supuesto, me tocó participar, ¿no? Me tengo que echar porras porque usted, claro, si no, ¿quién me la echa? No, porque fue un esfuerzo. Y por ahí hay otra persona, la esposa de un gran amigo mío, que hizo un diccionario de lengua de señas mexicana. Ella, creo que son los dos diccionarios que yo conozco. Si alguien más conoce algún... Aquí háganoslo saber. Háganoslo saber. Infórmenos. Pero la idea es este diccionario de lengua de señas mexicana que está en el Instituto de las Personas con Discapacidad de aquí de la Ciudad de México. Y está este otro diccionario de lengua de señas mexicana de Esther, la esposa de Federico Fleischmann, un gran amigo mío. Entonces, esos son los únicos dos diccionarios. Y a nivel nacional, a nivel internacional, me parece que no se ha podido estandarizar y hay algunas diferencias todavía con los signos, con las señas, porque no le hemos puesto atención. Entonces, creo que debemos de impulsar, creo que debemos de voltear hacia este grupo de personas, pues, que están en el silencio. Claro, en el mundo del silencio. En el mundo del silencio, y entonces... Están rezagados. Exactamente, no tienen muchas posibilidades de ¿cómo se llama?, de crecer. Miren, por ejemplo, yo he visto dependencias privadas y de gobierno... Públicas y privadas. Públicas y privadas que contratan a personas con discapacidad auditiva y resulta que luego no saben qué hacer porque no tienen la manera de comunicarse con ellos. Ahora, en bien de esto también hay que decir pues que los teléfonos o la tecnología en términos generales ha servido de gran ayuda, ¿no? Y es una manera en que se han podido comunicar, pero les ha costado mucho. Es mucho el esfuerzo para que aprendan a leer, es mucho el esfuerzo para que aprendan a escribir. Ha sido mucho el esfuerzo de ellos como personas, pero no ha habido una política pública que realmente los haga. Que realmente los incluya para que estas personas puedan de verdad entrar en el tema educativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que estas personas pues se aíslen. Así es. Estas personas hasta se depriman. No tengan las oportunidades de... igualitarias.
de igualdad de cualquier persona, exacto. Entonces, pues amigos, yo creo que es un tema que pues hay que considerarlo. No hay que olvidarlo. Y no hay que olvidarlo, ¿no? Pues hay que prevenir, hay que nosotros pues como sociedad debemos de trabajar mucho en la prevención, desde temas desde la vacunación hasta el uso moderado de los ruidos, de los sonidos, de donde estemos. Y hay que, de alguna manera, con los recién nacidos, pues hay que encontrar la manera de detectar a tiempo para poder, desde pequeños, trabajar con ellos. Los identificas y entonces ya trabajas con ellos. Ya tengas alguna posibilidad, alguna opción, ¿no? Claro, y los puedas ayudar. Los puedas ayudar. Bueno, ay, no quieren que los lea. Bien, voy a leer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando, a las que están conectadas. Muchísimas gracias, bienvenidas sean de todo corazón. Malena Cruz, yo tengo unos primos que tienen esa discapacidad y sus hijos no son sordos. Fíjate. Lo que decíamos es que no sabemos qué sea realmente ¿no? Terebe Chivas dice, yo después de mi accidente escucho mejor que antes que lleguen a mi recámara. Alguien ya sé quién es. Detecto súper rápido. O sea que tu oído muy, ¿cómo se dice? Hay una palabra muy sensible, muy fino. Bueno, eso que comenta Terebe Chivas me sucedió a mí también. O sea, cuando tuve mi accidente automovilístico, bueno, esto es lo contrario, pero sí es un tema interesante que comentarlo. Cuando tuve mi accidente automovilístico, al principio pues me la pasaba pues prácticamente en cama. Haciendo rehabilitación. Haciendo rehabilitación en cama, que fue la parte primera, ¿no? Y entonces uno empieza a desarrollar los sentidos porque no te puedes mover. Entonces una de las cosas que se desarrolla si tú estás acostado es que empiezas a oír mejor, o sea, como si se desarrolla tu sentido del oído. Se pone más sensible. Exacto. Altamente sensible. Dice Malena Cruz, ¿de dónde eres? Santander. ¿Aquí anda en Santander? César David Cario García dice, y cuando uno no lo sabe y está con una persona con este tipo de discapacidad, hay que hablarle de frente y lo más claro, sin prisa, para que nos puedan leer los labios, que alcancen ellos a interpretar los labios. Totalmente. Efectivamente, es otra manera de comunicarte, ¿no? En que ellos aprendan a leer los labios. Sin embargo, les decía en un principio, de las personas que creo que debemos de impulsar la lengua de señas mexicana para que sea, para que sea un instrumento universal de comunicación entre las personas oyentes y no oyentes, ¿no? Así es. Dice Terebe Chivas, también la edad, uno va perdiendo la audición. Claro. Con la edad, sí. Dice, las personas que tienen problemas auditivos siempre hay que hablar de frente con ellos para que nos lean los labios y ellos así nos escuchan, nos puedan entender. Exactamente. Puedan entender. Sí, totalmente. Y dice Malena Cruz, esas personas son muy inteligentes, generalmente ustedes son muy inteligentes. Pues creo que la mayoría de personas somos muy inteligentes, no deberíamos menospreciar a nadie y creo que el tema de la lectura de los labios sí es un poco luego complicado, pero... Confuso, se confunde también. Pero es una manera. La idea es no discriminar, la idea es influir y la idea es preguntar. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia con diversos amigos con discapacidad auditiva que me comunicaba con mi teléfono. O sea, yo les escribía, ellos me escribían y era una manera pues de entablar la comunicación. De entablar un diálogo, de entablar una comunicación. De hacerse entender contigo. Conozco varias personas que a través de las redes sociales tienen su red social, tienen por ejemplo aquí en Facebook su página y se comunican, o a través tienen su WhatsApp y se están comunicando. Incluso hay emprendedores que se comunican a través de eso, ¿no? Claro.
Terebe Chivas dice, por donde está la calle de la Torre Latinoamericana hay una persona invidente y vende churros, tiene una aplicación en su teléfono, cada vez que le pagan pone el teléfono y sabe de qué valor es cada billete. Me quedé sorprendida, la tecnología. Ajá, la tecnología. Dice Marta Amador, buenas noches ingeniero Fidel, a su esposa Linda, que siempre nos encanta estar con ustedes. Que Dios bendiga su matrimonio, les mando saludos, abrazos y los que nos ven en vivo, bendiciones. Muchísimas gracias, Marta. Igualmente bendiciones para ti y para todos. Gracias por estar aquí, gracias por el favor de tu atención. Jesús Soladispa dice, qué buen tema, mi amigo Fidel. Hola, Jesús Soladispa. Gracias, amigo. Sí, es interesante, la verdad. La verdad es que es un tema y es un tema que no se impulsa, o sea, es un tema que se ha segregado, ¿no? Ajá, no se toca, no se quiere tocar. Tere Chivas dice, no es bueno escuchar música o la televisión con volumen alto, eso daña mucho el oído. Y dice, es correcto, es bueno hacerse limpieza de oído constantemente para evitar estos tapones de los que se está hablando, ¿no? El cerumen, la cerilla. La cerilla, ajá. Y efectivamente no hay que escuchar ni televisión ni la música a niveles altos, porque eso te va perjudicando, o sea, va mermando el tema de la audición. Jesús Soladispa dice, eso nos pasa a todos, uno desarrolla más la audición, está más atento, mi amigo Fidel. Son más chismosillos, ajá, sí. Y luego dice José Munive Rodríguez, buenas noches, Inge. Bienvenido, muchas gracias por todo el apoyo en las redes, José Munive. Yo sé que casi nunca estás aquí en los en vivos, pero siempre veo que estás compartiendo y poniéndole me gusta aquí a las redes de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias y bienvenido. Tommy Antonio Rasgado, buenas noches, Inge Fidel, reportándome. Buenas noches para todos, muy buen tema. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Pacman Galicia dice, buenas noches para todos, tarde pero sin sueño. Muy Muchísimas bien. Gracias. Eso está muy bien, no es tarde, al contrario, bienvenido. Y dice Mary Alexa Sam, buenas noches familia bonita, saludos aquí presente desde el municipio de Ecatepec. Muchísimas gracias. Muchísimas buenas noches. Gracias, buenas saludos noches. hasta el municipio de Ecatepec. Bienvenida. Claro. Estaba haciendo frío también allá. ¿Verdad que sí? Sí, yo sé que sí. Esos son los comentarios, la demás gente se está conectando, te están viendo. Y bueno, pues esta discapacidad es una discapacidad sensorial, como la visual, sensorial por los sentidos, ¿no? Y las personas que presentan esta discapacidad, voy a resumir un poquito, las personas que presentan este tipo de discapacidad, o sea, la discapacidad auditiva, tienen una restricción en la función de la percepción de los sonidos externos. Eso es ya muy resumido. Cuando la pérdida es superficial de la audición, se le conoce como hipoacusia. Incluso en vez de decirle persona con discapacidad auditiva, se le puede decir persona con hipoacusia. Y luego, en ese caso, necesita el uso de aparatos auditivos. Y ustedes han visto cómo han proliferado las empresas que venden aparatos auditivos porque hay una gran cantidad de demandas por todo lo que hemos comentado, porque hay mucha pérdida de audición. En el caso de la pérdida, cuando la pérdida de audición es profunda, que es la persona sorda, que se le puede decir así, o persona con discapacidad auditiva, utiliza la visión como la principal vía de recepción de la información. Por eso comentaban la lengua de señas mexicana, la lectura de labios, el tema de las tecnologías, de las escrituras, y por eso hay que hablarles de frente. Siempre hablarles de frente. Bueno, entonces, estas personas con este tipo de discapacidad, la discapacidad auditiva, se enfrentan a las barreras de la comunicación, las cuales muy a menudo se relacionan con las barreras de la información, generando pues una restricción en su participación en los ámbitos o en su vida diaria.
donde ellos pueden desenvolver, ¿no? Donde ellos se pueden desenvolver. Creo que así podemos resumir en todos lados. Ustedes siempre, nunca le digan, por favor, ya ve que siempre decimos así, esas palabras no son correctas, no las deben de usar, no las debemos de usar. Sordomudo o sordito son palabras incorrectas. Las palabras correctas es persona con discapacidad auditiva, persona sorda o persona con hipoacusia. Esto es lo correcto. Es lo correcto. Persona con discapacidad auditiva, persona sorda o persona con hipoacusia. Entonces, amigos, creo que ya comentamos también, pero vale la pena sintetizar algunas de las causas que provocan esta pérdida de audición. Son las secuelas del sarampión, la viruela, la varicela, la fiebre alta, el meningitis, los traumatismos, infecciones de la madre durante el embarazo, sobredosis de antibióticos, ruidos muy altos, infección en los oídos y la parte genética. Genética, por ahí también hay algún síndrome, pero creo que eso es prácticamente lo que es importante destacar. Lo que es importante destacar, amigos. Creo que en términos generales eso es lo que podríamos resumir. Cuando vean a una persona con discapacidad auditiva o cualquier tipo de discapacidad, siempre hay que hablarles de frente. Siempre de frente. Por ejemplo, cuando hablemos de la discapacidad visual, pero ahorita lo digo, generalmente luego estamos hablando con una persona con discapacidad visual que no ve y tú estás volteando para otro lado y hable y hable. Es una falta de respeto. Entonces debemos de hablar siempre de frente con la persona, independientemente que tenga o no tenga discapacidad. Siempre hay que verlo a los ojos. Cuando alguien no te ve a los ojos, aguas. O sea, cuando tú llegas y saludas a alguien y no te ve a los ojos, eso quiere decir que no te está poniendo atención, que no le interesa tu tema o que no quiere platicar contigo. Así es. Yo eso no lo sabía, yo eso lo supe hasta hace pocos años y eso, bueno, eso lo aprendí por ahí. Entonces, cuando alguien te ve a los ojos, existe un contacto visual, existe un interés por entablar o cuando menos existe un respeto, ¿no? Así es. Y cuando alguien no te ve a los ojos, que te dice, llegas, hola, ¿cómo están? Y te respeta. Exacto, están volteando por otro lado, bien aquí, o están leyendo su texto. No me interesa. No te interesa, entonces creo que aunque no tengas discapacidad, pues eso siempre ver a los ojos. Eso sucede y siempre hay que ver a los ojos. Así es. Ajá. Directo y de frente. Dice Marta Amador, en mi trabajo hay una compañera con discapacidad auditiva. Algunas veces le hago señas y le hablo despacio para que me lea los labios. Y luego me dice que le escriba por teléfono. Toda su familia tiene este tipo de discapacidad. Fíjate, ahí sí fue toda la familia. Exacto. Yo conozco de todo, ¿no? Por ejemplo, conozco una pareja que los dos son sordos o tienen discapacidad auditiva, son personas sordas o personas con discapacidad auditiva y sus hijos no tienen problema con la audición. Así es. Dice Julia Sánchez, hola, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. César David Cario García dice respeto y honestidad. Exactamente. Fíjate que por aquí vi que saludó, pero ya no se me refleja, lo voy a mencionar, que saludó el auténtico Santander, pero ya no se me refleja su comentario. Dijo hola, buenas noches, pues ahí está, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues ahí están los comentarios. Muchísimas gracias. Y pensamos en hablar de este tema o no hablarlo porque el 28 de noviembre es el Día Nacional del Sordo, así le dicen, Día Nacional del Sordo o Día Nacional de las Personas con Discapacidad Auditiva. Entonces ese día vamos a volver a hablar prácticamente de lo mismo, lo vamos a repetir porque pues hay
hay que tenerlo ahí. Es que hay que reafirmarlo, lo que hemos dicho, todos los temas que se están tratando aquí, es que hay que hablarlo sí o sí, precisamente pues para hacer conciencia, para hacerse presentes, para saber que existen todo este tipo de discapacidades, y que no se nos olvide a las personas que no tenemos discapacidad, y que los tomemos en cuenta y que los respetemos. Para eso es el estar reafirmando, hablando del tema, hablando un día sí y el otro también. Y fíjese, este es un tema tan importante, sí, pero tan importante, sí, que, por ejemplo, si una persona con discapacidad auditiva sufre un accidente y llega a un hospital, y en los hospitales no hay intérprete de lengua de señas, imagínense nada más en la broncota que te metes, o sea, tremendo caos. Es un caos terrible. Imagínate, imagínate nada más lo que puede provocar, ¿no? Claro. Entonces, les pongo este ejemplo, pues, para que vean que la comunicación es un tema muy, muy importante. Muy importante. Y es un tema que lo estamos dejando de lado. Lo estamos soslayando. No lo estamos volteando a ver. No le están dando la verdadera importancia y atención que se necesita. Exactamente. Yo recuerdo que, por ejemplo, había como aquí en la Ciudad de México, en el censo anterior, antes del 2020, habíamos como 500,000 personas con discapacidad. De esas había como casi 300,000 personas con discapacidad física o motriz, 120, con discapacidad visual, y como 80,000 personas con discapacidad auditiva. Eso era en el censo anterior, seguramente ya creció en este nuevo censo del 2020, no tenemos los datos, pero imagínense alrededor de 100,000 personas con discapacidad auditiva aquí en la Ciudad de México, y imagínense en todos los demás estados. Bueno, el caso es que, por ejemplo, una estadística que dice a nivel mundial, que esa sí la tenemos aquí, dice que alrededor del 5%, el 5% de la población mundial tiene un tipo de discapacidad auditiva. O sea, que esto representa alrededor de 430 millones de personas en el mundo. Fíjate. O sea, más del 5%. Si consideramos eso, imagínense el 5% de personas con este tipo de discapacidad. Entonces, pues yo creo que también debemos de voltear a ver, no solamente es la discapacidad física o la discapacidad de las personas que usamos silla de ruedas, sino también este tipo de discapacidades que yo creo que hay que hablar más seguido. Y fíjense, y dicen que para el 2050 piensan que se va a duplicar. ¿Y por qué se va a duplicar? Por estas cosas que estábamos comentando. Justo. O que comentamos al principio. Justo. Entonces yo creo que sí tiene que haber mucho interés del gobierno, de los particulares, de la sociedad en general, y es decir, de la sociedad en general, de todas y de todos. Así es. Yo quiero felicitar a todas aquellas personas que aprenden lengua de señas, todos aquellos intérpretes que aprendieron lengua de señas mexicana y que están ayudándonos a la comunicación entre las personas con discapacidad auditiva y una persona que no tiene ese tipo de discapacidad. La gran mayoría de intérpretes son personas que no tienen discapacidad, y eso habla muy bien de ellos, porque habla de que tienen un gran corazón y una gran empatía hacia este tipo de discapacidad. Muchos de ellos son porque sus papás tienen este tipo de discapacidad o porque algún familiar lo tiene. Entonces yo creo que en todos los estados se debería de impulsar alguna academia de lengua de señas mexicana,
alguna escuela de lengua de señas mexicana para poder enseñar y sobre todo que haya personas que tengan interés en aprender lengua de señas mexicana. Así es. Lo ideal sería que todas las personas aprendiéramos lengua de señas mexicana. Así como hablamos el español, así deberíamos también de hablar con las manos. O sea, aprender la lengua de señas mexicana. Totalmente de acuerdo. El auténtico Santander dice, aquí estaba poniendo atención de nuestro tema. Ah, ya ves, sí, yo lo vi, yo vi así como que de rápido. Muy bien, muy Por bien. ejemplo, el auténtico Santander es una persona con discapacidad auditiva, no es sordo profundo, pero pues ya aprendió lengua de señas mexicana, se fue a una academia y ahí está. Y apoya. Y apoya bastante, ¿no? Apoya un montón, es bien empático. Marta Amador dice, mi hermano tiene discapacidad auditiva, de un oído no escucha y del otro un poco. Habla fuerte y se pone la mano en el oído para escuchar mejor. Claro, tu hermano no tiene sordera profunda. Pau Galicia dice, todos estos temas son muy importantes para uno que tiene una discapacidad y es muy importante. Claro. Y dice Terebe Chivas, qué triste y difícil ha de ser eso, el no poderse comunicar, el que le duele, como dice usted, si no hay algún intérprete de señas, ha de ser desesperante cuando llegas, por ejemplo, lo que dijiste en el hospital, que llegas, que te tienen que atender, que te duele, y cómo se dan a entender. Nomás, imagínense lo que han de sentir las personas con discapacidad auditiva cuando llegan a alguna reunión y no saben, no se pueden comunicar, no saben de lo que están hablando. Y yo creo que a ustedes les ha sucedido, si se han encontrado, por ejemplo, si saben hablar inglés y se encuentran con personas que están hablando inglés, pues no hay problema. Pero si no saben hablar inglés, seguramente no van a entender absolutamente nada, ni van a saber de qué están hablando. Y así si te encuentras con unos japoneses que están hablando en japonés, entonces, o en algún otro idioma, cualesquiera que sea, entonces imagínense esa discriminación, esa sensación, o sea, y de verdad que es muy, o sea, hay mucha discriminación, pues, o sea, y pues lo que ha de sentir la persona, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, tú llegas a un lugar donde están hablando en otro idioma y se siente la fregada porque no sabes si te están ofendiendo, no te están ofendiendo, qué es lo que se están preguntando, o sea, no hay. Y de hecho, una diferencia y una gran diferencia entre los animales y los seres humanos es la comunicación. Entonces, esa comunicación es un instrumento que hizo que los seres humanos nos desarrolláramos más que los animales, ¿no? Así es. Porque a través de la comunicación nos podemos organizar, a través de la comunicación nos podemos informar, a través de la comunicación podemos decir lo que sentimos, a través de la comunicación podemos expresarnos, a través de la comunicación expresamos hasta nuestras emociones, hasta nuestro amor, nuestros sentimientos, o quizás nuestro odio, ¿no? Coraje y demás, todas las emociones. Exactamente, pero imagínense una persona que no puede comunicarse. Sí, pues totalmente de acuerdo. Terebe Chivas dice, felicidades por el excelente tema de hoy y gracias a ustedes. Una estadística muy alta de verdad, ¿no? Pues gracias a ustedes por el interés. Y sí es una estadística bastante alta, qué triste, ¿no? Familia Pérez, saludos familia, muy buen tema, felicidades. Muchísimas gracias, primos, gracias de verdad. Saludos hasta por allá. Los queremos mucho. Sí. Marta Amador dice, yo le pregunto a mi compañera de trabajo que cómo le hace su hijo en la escuela. Dice que su maestra sabe lengua de señas. Qué importante es aprender. Claro, y fíjese que ese es un tema que generalmente se da en los centros de atención especial o en las escuelas de educación especial, pero
si nosotros, las personas con discapacidad, estamos pugnando por la inclusión, creo que los maestros deberían de ser, así como son bilingües, o sea, que saben hablar español o inglés, o saben hablar español y alguna lengua indígena, yo creo que también deberían saber hablar en español y lengua de señas. O sea, porque eso es fundamental. Cuando menos un maestro por cada escuela, ¿no? Cuando menos. Eso sería maravilloso. Eso mermaría un poquito el nivel tan alto que tienen para ellos, en la dificultad de comunicarse. Claro, ¿no? O cuando menos, si tú dijeras, bueno, mira, reviso las estadísticas y veo, mira, hay tantos niños con discapacidad auditiva en esta zona, en esta otra zona. Mira, pues voy a poner un maestro que sepa lengua de señas para que me cubra esta zona, otro para que me cubra esta zona. Y organizarse de tal manera que puedan abarcar un poquito más. Exactamente. Así debería de ser. Ok. Dice Julia Sánchez, eso sería genial. En mi grupo religioso tenemos personas que practican el lenguaje de señas. Eso está maravilloso. Maravilloso. Muy bueno. Jesús Soladispa dice que bien por el amigo Santander que sabes toda esa comunicación. Pues sí, claro. Y Lau Álvarez dice saludos. Muchas gracias, saludos. El auténtico Santander dice se desesperan en las reuniones y nadie dice qué sucede. Luego la gente habla muy quedito, claro. No, y aparte que, pues imagínate la desesperación, imagínate, o sea, yo no me imagino al estar ahí y no poderte comunicar, la impotencia, es una discriminación total, ¿no? Así es. Pacman Galicia dice, yes. Bueno. Marta Amador dice, una vez tembló, estábamos en el trabajo, lo que hice fue agarrarla de la mano para salir pronto y se siente agradecida de que la apoyo mucho. Miren, por ejemplo, el tema de la alarma sísmica. El tema de la alarma sísmica son postes que están pues aquí en la Ciudad de México, pero es a través del sonido. Entonces, si se encuentran solos, no van a escuchar. Hay una aplicación por ahí en los teléfonos celulares donde, aparte de que hace ruido, vibra. Y me decían el otro día que estaban trabajando ya por tener el gobierno, por impulsar un tipo de programa para todos aquellos que tengamos celulares que no tengan esta aplicación para que puedan saber en qué momento. Y el otro día comentábamos que de alguna u otra manera pues existen alternativas, ¿no? O sea, ¿por qué no poner un foco cuando si está una persona con discapacidad auditiva en una oficina y se empieza a sonar la alarma sísmica, pues que se encienda ese foco? Lógicamente que en este caso no va a haber foco seguramente para que le anuncie a la persona con discapacidad auditiva. Entonces es una gran labor la que hacen los compañeros, como tú, Marta, que cuando hay una persona con discapacidad auditiva en una oficina o en un lugar, siempre son de las cosas básicas que tienen que ir en el programa de protección civil. Es decir, ponerse de acuerdo con ellas y cómo le van a enseñar que viene un temblor, que tenemos un minuto para, ahora sí, o replegarnos o desalojar el lugar para irnos a la zona segura. Y no me recuerdo, en la semana pasada estábamos hablando que había este tipo de juegos para personas con discapacidad auditiva y platicábamos y decíamos, a ver, ¿cómo le hacen las personas que corren en atletismo? Ya ven que el inicio es a través de un disparo, van las personas a salir en la carrera de atletismo y es a través de un disparo. ¿Cómo le hacían? Pues es a través de una luz. O sea, prenden la luz y ya, ¡fum!, es el arranque. O por ejemplo, si están jugando fútbol, ¿cómo es como lo hacen? Pues a través de una bandera. O sea, creo que hay diferentes alternativas y creo que hay diferentes
soluciones que le podamos dar. Lo importante es incluir a las personas. Lo importante es, pues si no sabemos lengua de señas mexicana, pues ahora sí que ponerse de acuerdo, como tú, Marta, que te comunicas a través del teléfono, como yo lo hacía con algunos amigos que tenía, porque yo no he sido muy malo para aprender lengua de señas. Creo que le he intentado como 3 veces y nomás no he aprendido. Bien. Dice Lau Álvarez, aprender lengua de señas mexicanas es la opción, pero busquen lugares en los que en realidad tengan un programa de enseñanza profesional que cuente con el reconocimiento de la comunidad sorda. Eso es totalmente de acuerdo contigo, Laura. La verdad es de que desafortunadamente no hay suficientes. No hay suficientes, entonces yo creo que hay que empezar por ahí, y si no, hay que ir empezando, empezando hasta ser autodidactas, ¿no? Con estos diccionarios que hay, pero creo que lo importante es empezar y pensar hacia adelante, ¿no? O sea, en incluir, en ver de qué manera nos podemos comunicar y sobre todo, en no discriminar. Y efectivamente, ¿no? Comunicarte y efectivamente. Y Pacman Galicia te aplaude. Pacman Galicia dice, bendiciones y dulces sueños para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Jesús Soladispa, todas las personas que tenemos una discapacidad debemos buscar la manera de poder hacer las formas de solucionar nuestras necesidades. Claro, hablas tú de independencia, por supuesto. Y sí, y es de lo que estamos hablando. O sea, de manera muy básica tendríamos que hacer, tendremos que hacer eso, ¿no? Sí. Malena Cruz dice, muchas gracias por el tema, excelente tema, buenas noches, muchas gracias por la compañía. No, muchísimas gracias, muy buenas noches. Por ejemplo, hoy les subí un video y es un reel que lleva un video completo donde hablo del transporte accesible para los que usamos silla de ruedas. Imagínense si todo el transporte en todo el mundo fuera así, qué padre sería. Entonces imaginémonos también si todos habláramos o habláramos con las manos, o sea, que supiéramos lengua de señas. Imagínense qué otro mundo tan diferente sería. Sería, totalmente. Y Estela Luna, es un placer poder saludarle. Ingeniero Fidel, es usted ejemplo de vida. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias primero por vernos y muchísimas gracias por la porra. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Olga Ayala dice, hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Olga. Te mando un fuerte abrazo también a ti. Muchas gracias. Luis García de León dice, que Dios te siga llenando de bendiciones, salud y bienestar, mi querido amigo. Que tengas una excelente noche, descansa y sueña bonito. Muchísimas gracias, igualmente para ti, amigo. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Y dice Marta Amador, cuando nos reímos, me ve, le digo que de qué nos reímos para que no piense mal. Claro, la compañera, que no piense mal de que se están riendo. Que no vaya a pensar. Y qué bueno, y así deberíamos de ser todos, pero luego los seres humanos no somos así. Sí. O sea, nunca estamos pensando en los demás, siempre estamos pensando en nosotros. Por eso habla muy bien de ti, que hagas eso, ¿no? O sea, que trates de incluir a esta persona, porque pues imagínate lo marginado que se ha de sentir, o lo marginado que está, lo discriminado que está, el no saber qué es lo que están hablando, qué es lo que están diciendo. Claro. Si tú cuando llegas y se callan dices, ¿qué pasó? ¿No? Jesús Soladispa dice, amigo Fidel, yo tengo mi nieto, el menor de todos, es un niño autista y es muy inteligente. Claro, los niños autistas son muy inteligentes. También. Julia Sánchez dice, pasen buenas noches y enhorabuena por su programa. Muchísimas gracias. Gracias muy a buenas ustedes noches. por la atención, de verdad que muchísimas gracias. El auténtico Santander dice, luego el diablo hace sus locuras, ese no duerme, ese no descansa. Pues hay que ganarle nosotros a él. Somos malas personas que queremos el bien, definitivamente. Entonces, no hay que dejar a ese diablillo que haga sus locuras, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. 24. Pues... Y se acabaron los comentarios. Pues amigo, muchísimas gracias. La frase de hoy, ¿cuál es? A ver. Y la frase de hoy es... La frase del día jueves dice el auténtico Santander, pero conmigo no puede dominarme. Así es, que no nos domine, tampoco a mí me puede dominar.
Dice, ser positivos no significa no tener pensamientos negativos. Se trata de no dejar que sus pensamientos negativos controlen tu vida. Y recuerden poner el amor donde hace falta. Excelente noche, que descansen, muchísimas gracias, les mando muchísimas bendiciones. Los que puedan, los que quieran, mañana ya es viernes de noticias. Vamos a hablar un poco de las noticias. Un poquito de las noticias y bueno, de manera general, lo que ustedes quieran preguntar. A los que tengan tiempo y quieran acompañarnos, ya saben que nosotros aquí estamos a sus órdenes. Descansen, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, primero Dios, y buenas noches. Muchísimas gracias por compartir, por seguirnos, por ponerle me gusta. Ya saben que los quiero mucho. Y como siempre les digo, ¡ánimo! Y ahora les agrego, ¡no se rajen!